quién representa el espíritu de Elohim, o sea Dios? Empecemos definiendo qué es espíritu o ruah en hebreo. La palabra ruah en hebreo y en griego denota soplo, aire o viento. Se puede también definir como aire en movimiento, soplo del viento o aliento o hálito de vida. La palabra ruah tiene un significado muy amplio y se conecta con todo lo intangible, es decir, todo lo que no es físico, no necesariamente con el espíritu asociado con el alma, al cual nos referimos cuando hablamos del término ruah hakodesh, sino a cualquier cosa que no sea física, incluido el intelecto, nuestro estado de ánimo o nuestros pensamientos y emociones en circunstancias específicas. Miremos un ejemplo. Dice la escritura en el libro de Isaías 31:3: y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. Para explicar más sobre el significado de cuán versátil es la palabra ruah, dependiendo de la palabra con la que se encuentre conectada, considere los siguientes ejemplos. A una persona se puede denominar como paciente o impaciente, dependiendo de qué tipo de espíritu posea. Miremos lo que dice el libro de Eclesiastés 7:8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. En Salmos 51:11, el rey David dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y crea un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y espíritu noble me sustente. ¿Qué es lo que está exclamando el rey David? Que no quite su santo espíritu, que no quite su ruah hakodesh, Espíritu Santo. Es interesante notar cómo el rey David le ruega al Creador no ser despojado de su espíritu. Es interesante mirar cómo el mismo Salmo habla también de otros espíritus. Espíritu recto en el verso 10, espíritu noble en el verso 12 y espíritu quebrantado en el verso 17. El rey David no quería ser despojado de su santo espíritu, de su ruah hakodesh. Pero también miramos que en este salmo se nos habla también de otros espíritus, otras cualidades de la mente y el corazón, como es espíritu recto. Es una cualidad de las emociones del corazón, del ser humano, del intelecto, del alma. Espíritu noble, espíritu quebrantado. No se debe confundir el Espíritu Santo de Dios, el ruah hakodesh, con nuestro espíritu, nuestras emociones. Pero sí es cierto que sabemos que el Espíritu de Dios existe y sabemos como seres humanos que lo podemos poseer, como lo tenía David. No quites de mí tu santo espíritu. O sea, que usted, amigo, puede poseer el Espíritu Santo, el ruah hakodesh. El ruah hakodesh o Espíritu Santo, que es, miramos que el ruah hakodesh está en el mismo momento de la creación de Dios. La Biblia nos dice en Juan 4:22, porque Yahweh es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Yahweh, allí hay libertad. En esta traducción nos dice que Yahweh es el Espíritu. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, como dice el libro de Génesis, es el mismo Yahweh, es el mismo Dios. Con su poder se movía sobre la faz de las aguas, porque Él es todopoderoso para moverse en todo el universo, y Él mismo es el Espíritu, porque Dios es Espíritu. El Espíritu Santo no es ninguna tercera persona de la Trinidad. Es totalmente falso a la Trinidad, porque el pueblo hebreo es totalmente monoteísta, como lo asegura en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno solo. Yahweh es uno solo, y no hay otro Dios fuera de Yahweh.
Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muchas personas ignoran que la palabra hebrea para espíritu es ruah, y dicha palabra, además de traducirse como espíritu, también se traduce como viento o como aliento. Nada más como analizar el significado de la palabra en sí, podemos inferir que no se trata de una persona, sino de una manifestación o un atributo de Dios. Un aspecto que ha traído mucha confusión respecto a este asunto del Ruach HaKodesh es el uso de las personificaciones en las escrituras. Por ejemplo, el apóstol Shaul dijo: y no contristéis al Ruach HaKodesh de Elohim, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Efesios 4:30. El apóstol Pablo nos acaba de decir: y no contristemos al Espíritu de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que no contristemos al Espíritu, o sea, al mismo Dios, porque Dios es Espíritu. En este verso, aparentemente se describe al Ruach HaKodesh como una persona. Sin embargo, al observar claramente vemos que está hablando de un atributo de Yahweh, de la Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que proviene de Yahweh. Por otro lado, el uso de la personificación, o sea, atribuir características de la persona a algo que no lo es. En las escrituras es muy común tomar un concepto y hablar de él como si fuera una persona. Es la figura del lenguaje que se llama personificación. La personificación a menudo facilita el relacionarse con un concepto o idea, porque como seres humanos estamos familiarizados con otros humanos. La personificación era común entre los judíos y la sabiduría de Elohim, que está personificada en Proverbios. Hola amiguitos, en el vídeo de recursos literarios de hoy vamos a aprender lo que es la personificación. Los recursos literarios son el conjunto de técnicas, figuras retóricas y planteamientos estilísticos que usa un escritor con el objetivo de hacer un texto más rico y bonito para el lector. Existen muchísimos recursos literarios diferentes y que poco a poco los iremos viendo en los próximos vídeos, pero en el vídeo de hoy vamos a aprender lo que es la personificación. La personificación es un recurso que consiste en atribuir propiedades y cualidades humanas a objetos, cosas inanimadas y animales, a los cuales se les hace hablar, actuar o reaccionar como una persona. Vamos a ver ahora tres ejemplos. Si yo digo la abeja charlaba con la flor, estoy haciendo una personificación de la abeja, porque las abejas no hablan. El sol le sonreía y eso le hizo sentir más fuerte, también es una personificación porque atribuimos al sol la capacidad de sonreír. Y si decimos que los árboles lloran en otoño, también estamos empleando una personificación, porque los árboles no lloran, aunque caigan sus hojas. Al Mashiach se le considera la sabiduría de Elohim. En 1 Corintios 1:24 dice lo siguiente, leamos desde el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero lo que Elohim logra a través de él, un perfecto ejemplo de esto es la forma en que se describe a la sabiduría. La sabiduría clama en las calles, alza la voz en las plazas, como está registrado en Proverbios 1:20. En Proverbios 7:4 dice la Biblia, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Proverbios 7:4, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Eso nos dice Proverbios 8:1. Muchos de los atributos personales del Espíritu Santo que aparecen en ella mencionados pueden ser el resultado de esta técnica. Por ejemplo, Pablo habla acerca del pecado que lo engañó y que lo mató. En Romanos 7:11 también nos dice, la muerte reinó desde Adán a Moisés. Podemos mirar cómo algunos atributos son personificados. De esta misma manera, el Espíritu de Dios es personificado. La Biblia nos enseña que Dios es Espíritu. Y en algunos registros del Nuevo Testamento, la Biblia nos habla de este Espíritu. Y este Espíritu, dice la Biblia, que clama, que intercede, que gime con gemidos indecibles. Pero también nos dice que el Espíritu Santo habla, porque Dios habla a través de sus profetas. Hay muchos más ejemplos. El amor todo lo soporta.
no piensa lo malo. Esa cita la podemos encontrar en 1 de Corintios. Miremos esta otra. La misericordia y la verdad se encontraron. Eso lo encontramos en Salmos 85:10. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Esta cita está en Isaías 24:23. Cantad loores, oh cielos. Esta cita la encontramos en Isaías 44:23. Y así muchos ejemplos más. El tema es que en todos estos ejemplos, el tema es que se desea personificar no es una persona como tampoco lo es el Espíritu Santo. Si dijéramos que la Ruach HaKodesh o Espíritu Santo es una persona por la forma en que las escrituras lo describen, entonces tendríamos que decir lo mismo de la sabiduría, lo cual no hace sentido. Es más, tendríamos un gran dilema. Pues las escrituras nos hablan de varios espíritus que reposan sobre Yahshua, los cuales tendríamos que decir también que son personas divinas. Esta cita la encontramos en el libro de Apocalipsis 1, de 4 al 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Aquí podemos notar que hablan de 7 espíritus que están delante del trono. Pero podemos mirar que esos 7 espíritus no son personas. También podemos mirar lo que dice Isaías 11:2. Reposará sobre el Mesías el Rúa de Yahweh, Rúa de sabiduría, Rúa de inteligencia, Rúa de consejo, Rúa de poder, Rúa de conocimiento y Rúa de temor. Aquí podemos notar claramente en el Mesías iba a habitar el Ruá o Espíritu Santo de Dios, el Ruá de sabiduría, el Ruá de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Ruá o el Espíritu de conocimiento o el Ruá o Espíritu de temor. Entonces eso no tiene sentido decir que el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo es una persona, es el mismo Dios. Romanos 8:26 dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gálatas 4:6. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver a otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15. Con estas citas podemos afirmar que el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es el mismo Dios, porque Dios es Espíritu. Génesis capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu que se movía es el mismo Dios. Su poder, su fuerza, su magnificencia, su majestad, su fuerza y su poder se movían sobre la faz de las aguas. En la cristiandad hay muchos que creen que el Espíritu de Dios es una persona, la tercera persona de la falsa llamada Trinidad. Pero vemos que el Espíritu Santo es el poder de Dios que obra en la creación. También miramos en Éxodo 31:18 cuando Dios habló con Moisés en el monte Sinaí. Miremos que el que escribió los 10 mandamientos fue y nada más que el Espíritu de Dios. Dios mismo con su poder, con su dedo escribió los 10 mandamientos. Leamos. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Quién fue el que escribió los 10 mandamientos? El dedo de Dios. ¿Quién será el dedo de Dios? Descubramos quién es el dedo de Dios en el Nuevo Testamento. Lucas 11:20. Aquí habla específicamente de Yahshua o Jesús. Y Jesús dijo: si por el reino de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de Dios se ha acercado.
el que echaba a los demonios era el dedo de Dios, o sea, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. En el libro de Daniel también podemos mirar la escritura en la pared, cuando una mano le escribió al rey y tuvieron que llamar a Daniel para que descifrara lo que esa mano había escrito en esa pared. Eso lo encontramos en el libro del profeta Daniel, Daniel 5:5 y Daniel 5 del 24 al 28. Allí pueden encontrar la escritura en la pared, escrita con el dedo de Dios. Miremos lo que expresaba David. David en el Salmo 8:3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú has establecido. Aún David sabía que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, había hecho la creación, el que se movía ya sobre la faz de las aguas. Él es el agente creador de Dios, pero no es la tercera persona de la Trinidad. Es el mismo poder de Dios creando. Oré a Jehová diciendo: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Cómo se valió Yahweh de su espíritu, de poder para crear todas las cosas? Salmos 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Alaben el nombre de Yahweh, porque Él mandó y fueron creados. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. El Espíritu procede del Padre y del Hijo y llena todo el universo, algo así como el aire que está en presencia de toda la tierra. La Biblia muestra claramente que el Espíritu de Yahweh es Él. Fue mediante el Espíritu de Yahweh que la energía creadora de Yahweh se transformó en la obra física que vemos, y fue por medio del poder del Espíritu Santo que Yahweh renovó la faz de la tierra. Sostiene Yahweh su vasta creación y la gobierna a través de su poder, controla el universo y gobierna y sostiene todo mediante el enorme poder de su Espíritu. Muchos pasajes de las Escrituras muestran que el Espíritu de Yahweh no es una persona, sino el poder de Yahweh, poder mediante el cual Yahweh cumple su voluntad. Desde el principio, la Ruach HaKodesh se describe en las Escrituras como el Espíritu de Yahweh. Es el desplazamiento de la energía del propio Dios que está actuando en la misma acción. Está desde el mismo momento de la creación y Él es el Espíritu de Elohim. Se movía sobre la faz de las aguas y el Espíritu de Elohim se movía sobre las faz de las aguas. Génesis 1:2. La cristiandad tradicional cree que Dios es una Trinidad compuesta de tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto contradice el Shema Israel, que Dios es uno solo. Por eso es muy bueno retornar a nuestras raíces hebreas para conocer más sobre la voluntad del Elohim de Israel. El testimonio del Espíritu. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Yahweh es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Juan 4:24. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Lucas 24:49. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, Romanos 15:13. Bueno, aquí miramos que podemos también ser llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. En Hechos 2:4 y 4:31 podemos leer lo siguiente. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Y cuando hubieron orado, en el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo, como podemos ver, no es una persona. Podemos ser sumergidos en Él. Mateo 3:11 y Hechos 1:15. Yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo, como podemos ver, también puede ser derramado sobre los creyentes como una gran unción de Dios. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, veis y oís. El Espíritu Santo también puede ser transferido a otras personas, como se lee en las siguientes citas. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo, los cuales habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y seas lleno de la Ruaj HaKodesh. Porque Yahweh es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Yahweh, allí hay libertad. Juan 4:24, Biblia versión israelita nazarena. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escudriñando qué persona y qué tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo aliento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre habla en vosotros. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como el heno? Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó